Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de cuarto común y hoy vamos a trabajar la legislación laboral en nuestro país. La clase anterior abordamos la distribución de la fuerza del trabajo en Chile, las actividades primarias, secundarias, terciarias, las empresas públicas, mixtas y también privadas y la cantidad de trabajadores por empresa. También abordamos la importancia de las empresas en el mercado del trabajo chileno. El objetivo de la clase de hoy día será analizar los principales derechos laborales en nuestro país, la importancia de los derechos laborales, qué mecanismos resguardan estos derechos laborales y también cómo influyen y por qué son importantes dentro del mercado del trabajo chileno. Existen diferentes mecanismos para resguardar los derechos laborales de los trabajadores de nuestro país. Existe una legislación laboral que influye en este vínculo entre empleador y empleado para respetar estos derechos laborales y también establece los derechos y deberes de ambas partes. El Código del Trabajo está orientado a poder regular esta instancia para respetar los derechos de los trabajadores como icono máximo del respeto hacia los empleados. El primer mecanismo para resguardar estos derechos es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo establece, me imagino que lo conocen, deberes y derechos entre empleador y trabajadores. Y este contrato de trabajo es muy importante dentro del mercado del trabajo chileno porque forma parte fundamental del Código del Trabajo y también de un trabajo de tipo formal, no de un trabajo de tipo informal. Algunas características importantes a la hora de elaborar un buen contrato de trabajo son las siguientes. Tiene que establecer el lugar y la fecha donde se firma el contrato de trabajo, muy importante donde se va a desempeñar también el trabajo, la fecha de ingreso a la empresa y al trabajo que va a realizar y también de qué nacionalidad es la persona que va a realizar el trabajo, también qué tipo de trabajo va a realizar, qué rubro, en qué sector, también el monto y las fechas de pago, cuánto va a ganar, en cuánto tiempo y en qué fecha se va a pagar, si va a ser 5, 10 o 20 o si también van a haber anticipos. También va a estar la duración del contrato y de la distribución del trabajo, o sea, cuánto va a durar el contrato, si va a ser parcial, indefinido, temporal y también la distribución del trabajo, cuántas horas por semana, la legislación dice que son 44 horas semanales que se tienen que distribuir, depende del tipo de trabajo también, y si el trabajo va a ser de plazo fijo o de plazo temporal. Y por último, se destaca también en el contrato de trabajo los diferentes beneficios adicionales que debe tener el empleado, como horas extras, bono de locomoción, bono de internet, de electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les dejo la siguiente pregunta en relación al primer mecanismo para resguardar los derechos laborales de los trabajadores. ¿Cuáles son las ventajas para el empleador y empleados en relación con la firma de un contrato de trabajo? ¿Tiene ventajas o no tiene ventajas un contrato de trabajo? Otro derecho laboral muy importante es el tema de la remuneración. Sabemos que la remuneración es el pago fijo en un tiempo determinado por realizar algún tipo de labor, algún tipo de servicio por parte del empleador para el empleado. Y existen diferentes tipos de características y tipos de remuneraciones. Primero es el sueldo, ¿cierto? Que es una remuneración fija dentro de un tiempo determinado. Actualmente el sueldo mínimo de Chile es de 315.000 pesos, ¿cierto? Y este sueldo lo tiene que recibir el trabajador por la prestación de servicios. También está el sobresueldo, que consideradas son las horas extras que realiza el trabajador. Todo trabajo tiene una cantidad de hora extra. Ahora por ley son 2 horas extras por trabajo, por día, ya máximo. Y si no está establecido dentro del contrato de trabajo, automáticamente se entiende que la hora extra es un 50% de las horas de la jornada ordinaria. Por ejemplo, si una jornada ordinaria se gana por hora 2.000 pesos, va a ser un 50% de los 2.000 pesos como hora extra. También está la comisión que principalmente es utilizada en venta, ¿cierto?
cuando se vende algún producto y se gana un porcentaje, una comisión por venta. Principalmente se ocupa en el retail y también en las compañías telefónicas. Otro punto muy importante es la participación, cuando se reparten las utilidades dentro de una empresa o un negocio, ¿ya? O secciones de la misma empresa. Participación de gran parte de la empresa. Y por último está la gratificación, también conocida como gratificación legal, que aparte de ser utilidades de la empresa, estas utilidades llegan a los trabajadores y complementan el sueldo. Siempre la gratificación no puede superar un 25% del sueldo del trabajador. Estos son los tipos de remuneraciones. La siguiente tabla deben completarla. Primero, tipo de remuneración, colocan el nombre, por ejemplo, gratificación, una característica importante de la gratificación, ventajas y desventajas. Una ventaja y una desventaja, lo mismo con todos los tipos de remuneraciones. El descanso también es otro mecanismo muy importante y también un derecho laboral significativo dentro de la legislación laboral en Chile. Sabemos que es el descanso, es el tiempo establecido para descansar tanto física como intelectualmente dependiendo del trabajo que realicemos. En este caso existen tres tipos de descanso. El primer descanso está dentro de la jornada laboral y en gran medida en la colación, y este puede ser tanto desayuno, almuerzo u once, dependiendo de la jornada laboral, y este descanso no está contemplado dentro de la jornada laboral ordinaria, dentro de las 8 o 9 horas de jornada laboral. También está el descanso semanal, que en gran medida es el domingo, ¿ya? En muchas empresas y también el sábado en algunas, y que acuérdense que surge este descanso dominical con el movimiento obrero en nuestro país, y en gran medida son todos los domingos y los festivos cuando son feriados irrenunciables, ¿cierto? Algunos feriados no son irrenunciables y también se trabaja, y otros son irrenunciables y no se puede trabajar, como es el caso del 18 de septiembre o también el 25 de diciembre o el 1 de enero. Y también están los descansos de tipo anual, que está relacionado con las vacaciones, ¿cierto? Las vacaciones son 15 días hábiles de vacaciones, ¿cierto? Y también se pueden acumular máximo 2 años y en gran medida está orientada también a un tipo de descanso. Un tema muy importante que también ha salido como un derecho laboral, sobre todo en estos últimos años, con el auge del movimiento feminista y con la lucha de las mujeres por esta igualdad de género, es el tema de la protección de la maternidad. Tenemos en mente el tema del prenatal, ¿cierto? Que son 6 semanas antes del parto de la mujer, y también el de postnatal, ¿cierto? Que son 6 meses después del parto para que la mujer después se vuelva a reincorporar el trabajo que realizaba con diferentes beneficios como el tema de la sala cuna y también con medias jornadas. Esta protección de la maternidad ha sido una temática muy importante en los últimos gobiernos, sobre todo después de la vuelta a la democracia, para intentar ayudar a la mujer a la inserción laboral y también para disminuir esta brecha de género, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Una vez que tengan esto en mente, quiero que lean la fuente que nos da a conocer cuando entra en vigencia el postnatal de 6 meses en la presidencia de Sebastián Piñera, y les dejo estas dos preguntas en relación a la fuente. ¿Cuál es la labor de la ley? ¿Cuál es la principal labor de la ley del postnatal que da alusión a la fuente? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de este postnatal? Consecuencias sociales, políticas y también económicas. Una por cada consecuencia. Tenemos en mente la importancia de la sindicalización en nuestro país, la importancia del movimiento obrero en el siglo XIX, el movimiento obrero en el siglo XX y cómo fue promotor para lograr cambios sociales, políticos y económicos en nuestro país. En la actualidad, la sindicalización es muy importante dentro de derecho laboral. Cada empresa tiene que constituir algún tipo de sindicato, ¿ya? Entonces, existen diferentes tipos de sindicatos en nuestro país. Están los sindicatos por empresa, donde toda una empresa se organiza para realizar un sindicato que vaya en representación de sus trabajadores. También están los sindicatos de interempresa, cuando dos o más empresas se asocian para realizar un sindicato. También están las de tipo independiente, cuando diferentes trabajadores independientes se organizan para levantar un sindicato y no dependen de un empleador. Y también están los
de tipo eventuales. Ya sindicatos eventuales son personas que se organizan para formar sindicatos cuando trabajan en rubros cíclicos o intermitentes como los temporeros o el tema de la fruta. Ya también a veces se organizan sindicatos. Acá les dejo dos fuentes de la importancia de la sindicalización en nuestro país y de algunos desafíos que presenta los sindicatos en la actualidad en Chile. La primera fuente quiero que la lean y puedan extraer la problemática central que nos da a conocer o cómo ha ido también evolucionando el tema de los sindicatos. Y la segunda fuente nos da a conocer una problemática muy importante que ha surgido con este proceso de terciarización y también con el proceso y el auge de los sindicatos en nuestro país. Entonces, estos mecanismos para resguardar los derechos laborales han sido muy significativos en la historia de Chile y han tenido un avance bastante progresivo y se han ido adaptando a los contextos que ha vivido nuestro país. Si pensamos en los mecanismos de 1840-50 eran casi nulos. Si pensamos en el 2020 existen muchos mecanismos que van en defensa de los trabajadores y también de los empleadores. Por eso que es muy importante el trabajo, los contratos de trabajo, como mecanismo para resguardar derechos laborales, también la seguridad laboral, la justicia y también el rol de los empleadores del Estado y de las empresas para promover estos derechos laborales dentro de la sociedad chilena. Otro punto muy importante como mecanismo para resguardar los derechos laborales en nuestro país es en la previsión laboral, el sistema de pensiones en Chile. Ustedes saben que las AFP y el sistema de pensiones en Chile surge en el proceso de la dictadura militar como una nueva forma de poder cotizar por parte de los trabajadores chilenos, donde el dinero recaudado en su vida laboral iba a ser administrado por entidades privadas, ¿cierto? Surge en 1980. Ha tenido bastantes críticas en el transcurso de estos 40 años y también ha tenido bastantes personas que se han adherido a la idea del sistema previsional chileno. En la actualidad, este sistema previsional ha estado en bastante jaque y ha estado en bastantes críticas por el tema de las pocas pensiones que reciben las diferentes personas que se dedican toda su vida a algún rubro y ha estado en jaque y en la palestra de la conversación actualmente ahora el 2020 por el tema del retiro del 10% y se ha propuesto reformular el sistema de pensiones donde quieren un sistema mixto que participe tanto el Estado como los privados o también un sistema estatal que se encargue de poder administrar los fondos de pensiones de nuestras personas que trabajan en Chile. El sistema previsional en nuestro país tiene tres pilares fundamentales para ir en ayuda de los derechos laborales y para ir en ayuda de la sociedad chilena. El primero es una política pública de prevención de la pobreza, donde el Estado y también las instituciones previsionales están orientadas a entregar pensiones para ir en ayuda de las personas con más problemas, como en la tercera edad. Por eso que la pensión básica solidaria del Estado, de 141.000 pesos aproximadamente, es ícono de este pilar fundamental, entregar dinero a las personas que no lo tienen y que complementan algún tipo de pensión o también que ya pasaron su edad de jubilación y que sus pensiones de la AFP se acabaron, ¿ya? Esa es la primera. La segunda son cotizaciones individuales de carácter obligatorio. Ustedes saben que después del año 2014, toda persona, tanto trabajador dependiente como independiente, tiene que cotizar de forma obligatoria en el sistema previsional chileno. Por eso que todos los trabajadores por ley del Estado tienen que cotizar un porcentaje a las administradoras de fondos de pensiones para asegurar su pensión después de que terminen su vida laboral, 7% aproximadamente. Y por último están las cotizaciones individuales de ahorro voluntario, que son un complemento al ahorro obligatorio y que están orientadas a poder fortalecer la pensión reflejada en los fondos mutuos A, B, C, D y también en los seguros de vida que puedes contratar cuando eres parte de algún sistema, de alguna AFP, perdón. Acá tenemos la dinámica de la cotización previsional en nuestro país. Al lado izquierdo nos vamos al tema del seguro de cesantía, también un punto muy importante en el año 2020, ¿cierto? ¿Cómo se compone el seguro de cesantía? ¿Cierto? Trabajador a plazo indefinido,
cómo el trabajador aporta a la cuenta individual, también cómo el empleador aporta a esta cuenta individual y también cómo el fondo de cesantía es importante para ayudar al seguro de cesantía de nuestros trabajadores. También está el trabajador a plazo indefinido por obra, trabajo o servicio determinado. También el trabajador acá no aporta, solo aporta el empleador y también el fondo de cesantía o fondo solidario. De cargo del trabajador, de cargo del empleador verde y azul respectivamente. Esto compone el seguro de cesantía de Chile, que ahora está también en tramitación porque quieren extenderlo. Si nos vamos acá al tema de las pensiones, es el 10% de la renta imponible, cuenta individual del trabajador y la cotización adicional, ¿cierto? El pago por la comisión de la AFP por administrar los fondos. Ustedes saben que cada AFP cobra porque nos administren nuestros fondos y también el pago por la prima o seguro de invalidez, o sobrevivencia. Acá están los accidentes de trabajo, el 7% de la renta disponible, la mutual, según la empresa va a ser el porcentaje, y también el tema de la salud, que es un 7% para gran parte de los chilenos, y también si eres parte de FONASA o eres parte de ISAPRE. Actividad de la clase. Dos preguntas. Primero, ¿cómo han evolucionado los derechos de las mujeres en sus trabajos desde inicios del siglo XX hasta la actualidad? Entrega dos argumentos. ¿Han evolucionado estos derechos de las mujeres? Tengamos en mente el tema de la protección de la maternidad. ¿Ha habido un avance? ¿No? ¿Cuál fue el principal punto de evolución? ¿Cuáles son los principales desafíos pendientes? Entreguen dos argumentos que fundamenten su respuesta. Dos, ¿son efectivos los mecanismos de resguardo laboral en nuestro país? ¿Los diferentes mecanismos que hemos abordado hoy día y los diferentes derechos laborales son efectivos? Sí, no, ¿por qué? Entreguen un argumento que pueda fundamentar sus respuestas. Entonces, la clase de hoy día fue lo siguiente: trabajar lo que es la legislación laboral y algunos derechos laborales en nuestro país, como el contrato de trabajo, la remuneración y los tipos de remuneraciones, en los tipos de descanso también, el sistema previsional chileno y cómo estos derechos laborales van en apoyo de los trabajadores y son parte importante del mercado del trabajo chileno. ¿Ya? Eso no lo olviden. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta me la hacen saber. Que estén muy pero muy bien y nos vemos en la siguiente clase de PSU o de común. Adiós.